Hola, buenas tardes a todos y a todas quienes se conectaron hoy a este quinto encuentro que hemos denominado Estigmas, Derecho y Participación Comunitaria. Para quienes han participado anteriormente sabrán que han sido 4 jornadas en forma presencial, pero la situación país de pandemia no lo permite. Así que agradecerles a todos quienes están conectados, a nuestros invitados que luego los vamos a presentar y desde ya invitarlos a poder ir en el chat consignando preguntas, comentarios y que después podamos dar respuestas. Ahora los voy a dejar con Marcela, quien va a dar unas palabras de inicio. Muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de dar inicio a esta actividad y de contar con la presencia de enormes invitados que nos entregarán parte de su experiencia y dedicación a temas relacionados con la salud mental, desde una perspectiva comunitaria y con enfoque de derechos. Hoy se cumplen 5 años desde la primera jornada de salud mental de la región de Tarapacá, Chile, que hemos denominado como Jornada de Estigma, Derechos y Participación Comunitaria. Y llevar ya 5 años nos llena de orgullo, pues no es fácil ganar espacios de mayor participación, de promoción del ejercicio de derechos y de cuestionamiento de prácticas estigmatizadoras en salud mental. Este espacio de construcción colectiva y colaborativa nace el año 2016, a partir de la idea de promover la reflexión crítica de temas de salud mental, tanto para los equipos de salud como para usuarios, exusuarios, organizaciones de usuarios, estudiantes y académicos de universidades, como de cualquier persona u organizaciones de la comunidad con interés de temas de salud mental. Desde un inicio, ha sido una pretensión del grupo organizador que estos espacios sean de utilidad en la búsqueda colaborativa de enfoques, metodologías, prácticas clínicas y comunitarias, con una perspectiva crítica, que tengan como centralidad la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas, usuarias de la red de salud mental, que contemplen, entre otros, el abordaje de los dilemas éticos y las distintas visiones teórico-prácticas, como son desarrolladas tanto en la red de salud pública como privada. Debido a ello, en estos encuentros han ido manifestado un paulatino crecimiento e importantes transformaciones, constituyéndose en la actualidad en un espacio de participación de agrupaciones y colectivos, o expertos por experiencia también, quienes a través del ejercicio de compartir sus viviendas, sus vivencias y reflexiones logran entregar elementos de cuestionamiento y debate a las prácticas en salud mental. Hoy día nos encontramos atravesando una situación de pandemia y de una serie de manifestaciones y movimientos sociales en diferentes países del mundo, y Chile no es la excepción. Desde octubre del año 2019 se manifestó un movimiento o estallido social en nuestro país y posteriormente a esto se instaló la pandemia por COVID-19, lo cual ha venido aparejado de una serie de desafíos para nuestras comunidades y entramado institucional. Asimismo, la crisis sanitaria, social, económica y política ha evidenciado una serie de problemas en la comprensión y el abordaje de las problemáticas de salud mental de la población, que parecen requerir perspectivas más integrales, colaborativas y comunitarias del malestar subjetivo y social. Este año, a pesar de no poder continuar con la jornada en su tradicional formato presencial, en 2 días completos, hemos querido mantener y dar continuidad a esta actividad, ahora en una modalidad virtual. Es por esto que el título de la jornada de este año es Estigmas, Derechos y Participación Comunitaria, desafíos en un contexto de pandemia y estallido social. Queremos terminar esta presentación
agradeciendo a los expositores por aceptar la participación en esta jornada y por su compromiso con la salud mental, con enfoque de derechos, libre de estigmas y con participación de la comunidad como eje para una mayor calidad de vida y bienestar. O, ¿por qué no?, de una vida más plena y una sociedad más solidaria y equitativa. Ahora los dejo con mi compañera Pamela Barros. Muchas gracias. Ahí le cedo la palabra a Pamela. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Así como ella señalaba, agradecerle a nuestros invitados que los voy a presentar ahora. Contarles que va a estar con nosotros en la jornada de hoy Ilse Gutiérrez. Ella nos va a acompañar en forma remota desde México. Ella es representante de la Red Latinoamericana y del Caribe de Derechos Humanos y Salud Mental. Y también Rodrigo Fredes, que se encuentra en nuestro país, en otra ciudad, sí, no en Iquique, que es representante del colectivo Locos por Nuestros Derechos. Así que bienvenidos, chiquillos, muchas gracias por darse el tiempo para compartir con nosotros. Un gusto volver a verte, Rodrigo, a la distancia, hemos compartido otras jornadas. Y bueno, mejor preséntense ustedes mismos a quienes están todos conectados en esta oportunidad. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Ilse Gutiérrez y vivo en México. Actualmente soy integrante de la agrupación plural de expertos por experiencia sin colectivo acá en México, en donde desarrollamos bastantes actividades, intervenciones tanto en la misma comunidad, en la población, así como también intervenciones en el ámbito político, por ejemplo. Y pues bueno, tengo mucho gusto de estar aquí compartiendo con ustedes a la distancia. Y bueno, comenzaré diciendo primero brevemente que este contexto de la pandemia ha evidenciado muchísimas situaciones que no son nuevas respecto a salud mental. Son situaciones que ya son o han sido producto de o consecuencia de un proceso social, histórico, económico, político, y que no son nuevas. Con estas situaciones me refiero específicamente, por ejemplo, a situaciones de maltrato. En el caso de México, pues se han evidenciado aún más, han salido a la luz aún más este tipo de situaciones. Otro tipo de ejemplo respecto a esto es el nivel de la calidad de los sistemas, del sistema o de los sistemas de cada país de salud, en específico de salud mental, con respecto, por ejemplo, a quienes pues deciden consumir psicofármacos o tomar tratamientos psiquiátricos. Por ejemplo, aquí en México pues no existe un abasto completo. Desafortunadamente no existe tampoco un conteo formal y serio de las personas que, por ejemplo, han ya contraído o desarrollado COVID en alguna institución psiquiátrica y que se encuentran institucionalizadas. Por supuesto, también hace evidente esta situación de la pandemia, y no solamente en México, las carencias que tiene este sistema respecto a que no existe una práctica o prácticas de salud mental en comunidades que se sitúen de persona a persona, de especialista a persona o a comunidad. Esto es algo súper necesario, pero no precisamente para psiquiatrizar o para diagnosticar o para medicar, sino para intervenir comunidades respecto a la autonomía, al desarrollo de la autonomía de cada sujeto y de cada comunidad. Esto ha sido fuertemente criticado por cierta parte de la organización civil de acá de México, por ejemplo,
pero insisto, no es el único lugar en donde continuamos como con este sistema de manicomialización aún instalado. Recordemos que este sistema de manicomialización y dinámicas y lógicas manicomiales y psiquiatrización y también este sistema asilar no es ni único de México ni único de ningún país de Latinoamérica, es más bien un mal general, una situación general a nivel no solo local Latinoamérica, sino a nivel mundial. Por ejemplo, pues les comparto que el primer psiquiátrico se instaló en América Latina, acá en México, con un sistema justo asilar. Después, los siguientes pues fueron en Estados Unidos, en Ecuador, y ya, no sé, se popularizó en otros, países acá en Latinoamérica, pero les estoy hablando de hace 500 años, más o menos. Entonces, este tipo de sistema, pues justo ha permeado tanto a todos los países de Latinoamérica, pero no hemos podido salir de él, a pesar de que el modelo médico rehabilitatorio, pues actualmente no es el único, ya existen modelos que sobrepasan esto y sin embargo no podemos terminar o comenzar en muchas ocasiones a deconstruir estas prácticas que son justo asilares y que son bastante contradictorias, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión del modelo asilar me parece que es súper contradictoria respecto al encierro, ¿no? Por ejemplo, acá en México hay instituciones en donde aún viven personas em, dentro de las mismas instituciones, o sea, no es un tratamiento ambulatorio, sino que ahí viven desde hace 50 años más o menos, ¿no? ¿Y qué onda con los derechos de las personas que habitan estas instituciones? Siguen siendo instituciones totales y pues bueno, me parece que esta situación de la pandemia, de la contingencia, ha evidenciado esto, que el modo de organizar, de administrar los recursos, tanto económicos como humanos, como políticos también de legislación, no ha sido el idóneo y no responde evidentemente a un modelo de derechos humanos básico respecto a estándares básicos que se tienen que tomar en cuenta para poder generar prácticas que construyan también modelos dirigidos hacia la autonomía de las comunidades. También otra situación, y no solo acá creo que no solo acá en México, es que de pronto las personas se enuncian como con esta etiqueta las personas del sector salud como con esta etiqueta de ya tenemos sistema de salud mental comunitaria, pero de fondo realmente operan otro tipo de lógicas que siguen respondiendo justo a lógicas manicomiales, a lógicas de intervención y de psiquiatrización forzada, por ejemplo. Entonces, hay que analizar más bien, hay que criticar de fondo estas lógicas que operan y que nos atraviesan. Yo entiendo que es también un trabajo constante y es un trabajo de construcción cotidiano y de todos los días, que no podemos esperar que exista un cambio total y radical de un momento a otro, pero sí es el momento, siempre es el momento para cambiar este tipo de prácticas. También, pues bueno, reconozco que sociedad civil, no solo acá en México, sino en América Latina y en América en general y en el mundo, se ha estado pues movilizando respecto a exigir un modelo de respeto justo de derechos humanos y ya existen hasta modelos que de pronto sobrepasan el modelo de derechos humanos y sin embargo las instituciones siguen operando bajo un modelo asilar. Eso me parece muy contradictorio, pero bastante cuestionable, ¿no? Ojalá que las prácticas que se instituyan no sean o ya no continúen reproduciendo este modelo, sino reproduzcan otro tipo de situaciones, de dispositivos, de herramientas que realmente contribuyan al bienestar individual y social de manera colectiva. También les comento que acá en el caso de México. Desde que comenzó esta situación de la contingencia, hemos estado batallando junto con otras organizaciones de la sociedad civil en eh,
en apagar ciertas legislaciones que se han estado produciendo acá en México. Una de ellas fue la conocida Ley Bañuelos, que promovía el internamiento involuntario y también los tratamientos forzados, por ejemplo, y la psiquiatrización de las infancias y, bueno, una serie de situaciones que definitivamente no estaban acorde a un marco de derechos humanos, y de pronto como que metían ahí palabras de enfoque comunitario, ¿no? Pero al final, insisto, la misma lógica es la que sigue operando, esta lógica ya instituida y que tiene que ver con la psiquiatrización, con la patologización, con la sobrediagnosticación. Por ejemplo, uno de estos ejemplos es que en acciones específicas, esta ley proponía que se metieran psicólogos clínicos a diagnosticar en las instituciones de educación pública, ¿no? Por ejemplo, en las primarias, acá en las secundarias, instituciones educativas, en donde quienes asisten pues son menores, personas menores de edad, infancias, ¿no? Entonces, esto conduciría evidentemente a una psiquiatrización tanto de las infancias como también del personal administrativo, del personal docente, porque lo mencionaba. Pues bueno, no me parece que sea la manera, por ejemplo, de involucrar a la comunidad, si bien se tienen que generar acciones respecto a salud mental dentro del sistema educativo mexicano, en este caso, la patologización, la psiquiatrización desde las instituciones, pues sería abrirle la puerta a una serie tanto de discriminación, a una serie de acciones como tanto de discriminación como em, de tutela, por ejemplo, también de violación de la misma decisión de la persona, que a pesar de que es una persona que en este caso tiene menos de 18 años, o sea, tiene una personalidad jurídica distinta, pues bueno, aún así necesitamos escuchar las decisiones y las opiniones de las infancias, ¿no? Acá en México. Y no solamente psiquiatrizarlas sin pedirles opinión. Obviamente avalaba también el internamiento involuntario de las infancias con con aval de su tutor o tutora, y otra serie de situaciones que, pues bueno, están bastante fuera de lugar respecto a un marco de derechos humanos. Después, afortunadamente, detuvimos esta iniciativa de ley junto con otros colectivos, otros aliados, aliadas, instituciones, asociaciones, aliadas y aliados de sociedad civil, pero surge otra iniciativa junto con otras. Esta última iniciativa es justamente como un cúmulo de iniciativas que surgen en la Cámara de Diputados Federal acá en México, y vuelven a retomar distintas ideas sobre salud mental. Pero una de las que más nos hace ruido, pues es justamente la de patologizar y psiquiatrizar a las personas que son consumidoras de sustancias psicoactivas, sin detenerse a pensar que están justamente basándose en un enfoque que dista muchísimo de un enfoque de reducción de riesgos y daños respecto al que están manejando, ¿no? En la iniciativa. Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Intentamos detenerla. Hubo, por cierto, un ejercicio entre comillas, parlamento abierto el día lunes, que fue, consideramos desde al menos desde Sin Colectivo, que fue un ejercicio de simulación en donde las instituciones, específicamente la Cámara de Diputados, que fue quien convocó, pues dio prioridad, mucha prioridad a médicos psiquiatras, a psicólogos, y solamente estuvimos 3 personas con discapacidad psicosocial, que obviamente tenemos de algún modo el privilegio, ¿no? De poder expresarnos o darnos un poco más a entender, un poco más en comparación con personas que se encuentran institucionalizadas, por ejemplo. Entonces, lo que exigimos también es que se generen consultas públicas y consultas abiertas accesibles para las personas que estamos o que están directamente implicadas en esta legislación, hacia las personas de las cuales se legisla, porque pues legislar sobre salud mental sin personas con discapacidad psicosocial es hasta bastante contradictorio. Lo siento hasta como una burla, que hablan de nosotras y nosotros y legislan sobre nuestras propias vidas, pero pues al final no,
pues no estamos presentes, ¿no? No nos contemplan. Entonces, pues bueno, estamos hasta allí respecto a esta legislación en espera de ver qué ocurre respecto a nuestras participaciones o si vamos a generar otra cosa. Espero que exista realmente un parlamento, no, una consulta pública, porque pues el parlamento ni fue accesible, ni fue abierto, ni fue nada, pero bueno, pues hasta ahí vamos. Yo sé que en América Latina esta situación de la simulación de la legislación respecto a salud mental y también de la legislación que no tiene una base o un fundamento en un enfoque de derechos humanos o enfoques críticos o enfoques comunitarios, es común, ¿no? No es propia de México, es algo que está de manera generalizada en otros países, lo hemos visto justamente en Chile, en Argentina, ¿no? Pero hasta en España, ya no hablando de acá de solamente de América Latina, pero bueno, esperamos que haciendo presión pues alzando la voz, expresándonos, logremos ser escuchadas y escuchados como personas expertas por experiencia en salud mental. Y pues bueno, cierro por ahorita mi comentario para generar un poquito de diálogo posteriormente. Muchas gracias. Gracias, Ilse. Bueno, el contexto que tú das de México tiene algunas similitudes, ¿no? Con lo que pasa en América Latina, que esperamos profundizar un ratito más, conversando también con Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, recordarle a quienes están conectados que puedan ir haciendo sus comentarios o preguntas que al final nuestros invitados van a dar respuesta. Ahora le doy el pase a Rodrigo. Nuevamente bienvenido. Te invito a que te presentes para quienes no te conocen. Gracias, Pamela. Y lo primero, felicitarlos por el aguante, por mantener esta actividad este tiempo. Sé que no es fácil mantener estos espacios críticos o que proponen miradas distintas dentro de la institucionalidad misma. De hecho, es común que tengamos discusiones con algunas personas que se plantean hacer el cambio desde adentro. Y así que felicitarlos por eso, porque sé que es un desgaste, hay mucha tensión en ese proceso, hay malos ratos, pero si las convicciones están claras, creo que se puede seguir adelante y que puedan haber sacado adelante este quinto encuentro. Creo que es una muestra de eso, del compromiso que tienen ustedes para seguir haciendo algún cambio, corriendo el cerco, moviendo un poquito los límites. Y también reconocer que desde la primera participación que tuvimos ahí, hubo participación de locos y locas, personas locas, lo cual a mí también me deja muy contento porque nuestra perspectiva es una perspectiva crítica. Yo como persona loca, como loco de fábrica que digo que soy, me tomó mucho tiempo construir esta identidad o reconocerla después de pasar por todo el proceso de los diagnósticos psiquiátricos, los internamientos. La mayoría de las privaciones y abusos que viven las personas que han tenido la osadía de ser quienes son o de manifestar dolores, pérdidas, conflictos de una manera distinta a lo que la normalidad impuesta acepta. Y cuando construí o reconocí esta identidad, tomé la decisión, tiempo después, de dedicarme al activismo, lo que significa promover y defender la identidad loca, el derecho a la locura, el derecho a la diferencia y el respeto a ser quienes somos. En ese derrotero, bueno, formo parte del colectivo Locos por Nuestros Derechos desde sus inicios y tuvimos la suerte de estar en las primeras jornadas, casi todas las jornadas que han hecho ustedes allá.
Y viendo la presentación que hicieron al inicio, fue gratificante también y emocionante ver compañeros y compañeras que estuvimos en contacto directo en esos años y que espero que sigan ahí dando la lucha por tener una vida más libre, por ser quienes son y no ser agredidos o atacados por eso. De estigma no voy a hablar mucho en esta, por lo menos en esta introducción. A mí no me gusta hablar de estigma en realidad porque he tenido malas experiencias con respecto al abordaje que se le da a la temática del estigma. De hecho, hay campañas mundiales contra el estigma que forman parte de algo que sí me gustaría hablar después, que es cómo el sistema, cómo la institucionalidad puede apoderarse o cooptar los espacios de verdadera participación y derechos que se han estado construyendo. Creo que eso es muy importante abordarlo en este encuentro, principalmente porque sé que hay compañeras y compañeros locos que están asistiendo virtualmente y porque sé también que hay algunas personas que trabajan en el área que tienen algún compromiso y que quieren ser aliados de la causa de la locura. Cuando hablamos de derechos, siempre nos referimos en este ámbito, nos referimos al marco que da la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y nosotros en Locos por Nuestros Derechos tenemos una perspectiva más radical que eso y hemos tratado de mantenerla y sostenerla todo este tiempo a pesar de que no contamos con, por supuesto, el respaldo de la institución y la mayoría de las veces con el rechazo o la contra de la institución. Y nos movemos hacia lo más radical porque pensamos que aun cuando ese modelo de la Convención de Naciones Unidas y toda la parafernalia de Naciones Unidas, que sabemos que es una hermana gemela de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Para nosotros los latinoamericanos, los colonizados, los invadidos, los saqueados, todo lo que venga de ahí del Olimpo del mundo anglo-euro, siempre va a sonar a benefactor, pero nunca va a representar realmente lo que nosotros queremos y mucho menos ponerse en el lugar y en la defensa de lo que nosotros somos. Entonces nos distanciamos de eso a pesar de que entendemos que hay un marco, ¿cierto?, internacional, que se supone que la convención cambia o transita del paradigma médico rehabilitador al modelo o al paradigma social y de derechos. En el caso particular de lo que se llama discapacidad psicosocial, porque hay personas que se reconocen con esa categoría o con esa etiqueta, con esa nomenclatura, sigue siendo bajo la lógica médica. De hecho, por lo menos en este país, y de los que yo conozco de Latinoamérica, sigue siendo así. La supuesta discapacidad psicosocial es certificada por el aparato médico. Entonces, no da cuenta suficiente de lo que nosotros somos, de lo que nosotros esperamos y de lo que nosotros queremos, el modelo social de la discapacidad o la Convención de Naciones Unidas. Entonces, hemos querido todo este tiempo y desde el principio de nuestras participaciones empujar un poco más allá a esto. Estaba recordando una anécdota que tuvimos en uno de los encuentros. Para los que no estuvieron y los que estuvieron se recordarán cuando se nos descompensó un psiquiatra en plena exposición de uno de los temas que estábamos desarrollando, porque pensó que la manera que teníamos de exponer era falta de respeto, sin saber que era la forma en que nosotros teníamos acordado de llevar a cabo la presentación y que posteriormente iba a haber un espacio para conversación. Me acordé de eso a propósito de la historia y me dio risa y quise traerlo a colación porque creo que ese caso, que fue anecdótico, representa muy bien lo que pasa con la institución. Nosotros no tenemos ninguna confianza en la institución, ninguna. Creemos que la institucionalidad es parte del problema, de hecho es la parte principal del problema, y que por lo tanto desde la propia institucionalidad
no va a venir nunca la iniciativa, ni menos la, ¿cómo decir? No solo la iniciativa, sino que el protagonismo. Y no debería venir el protagonismo de los cambios que nosotros necesitamos. Entonces nos apartamos del modelo salud mental, nos apartamos del modelo derechos humanos. Hablamos ese lenguaje en los contextos en que se habla ese lenguaje porque es lo que se entiende. Pero nos apartamos de eso hacia la participación real. Y ahí hay temas que nos tocan y que nos interesa mucho que podamos conversar y debatir, sobre todo con los compañeros y las compañeras que están institucionalizados, aunque no estén presos en las cárceles psiquiátricas. Desde la institución, lo que predomina es el modelo hegemónico, la visión psiquiátrica, cualquier plan de salud mental, cualquier iniciativa de salud mental, por muy progresista que parezca, por muy lenguaje comunitario, sociológico, antropológico, de derechos humanos, cualquier ley de salud mental que se quiera llevar adelante, tiene en el gen central, en el programa central, el modelo psiquiátrico predominante. Eso ha sido así incluso en los ejemplos que se toman como buenos ejemplos, como por ejemplo, valga la redundancia, Argentina, que es uno de los peores ejemplos que existe, con un discurso antimanicomial, ¿cierto? Con una iniciativa de cerrar los manicomios, llevan 10 años sin poder hacerlo, y además con una institucionalización y un discurso progresista que está secuestrado por los profesionales de la salud mental, que son, al final, los representantes y los que mantienen la institución funcionando. Entonces nosotros nos apartamos de eso. Esa es la perspectiva crítica que nos interesa plantear, que nos interesa sostener, porque de lo demás está lleno, está plagado de discursos pro derechos humanos, comunitarios, ¿cierto? La salud mental comunitaria, los dispositivos comunitarios de salud mental, pero sabemos que en la práctica los pilares estructurales del diagnóstico psiquiátrico, la conciencia de enfermedad, la adherencia del tratamiento, es decir, convertir a las personas en pacientes psiquiátricos y que consuman drogas psiquiátricas de por vida, esos pilares no se van a mover. Las diferencias pueden ser que se cierran algunos dispositivos y se conviertan en manicomio a domicilio, decimos nosotros, delivery de manicomio, en que aparecen ahí las casas de acogida, los hogares protegidos y figuras que suplantan roles de la sociedad, roles comunes, roles sociales habituales, como el amigo, como el compañero, el acompañante, el familiar, por el cuidador, el acompañante terapéutico y todas esas figuras que andan inventando para sostener el sistema. Creemos, y con esto termino en la parte de la introducción, creemos en la participación directa, no tutelada. O sea, creemos que la autodeterminación y la autorrepresentación tiene que ser de las personas locas, en primera persona siempre. Y para eso siempre vamos a estar abiertos a contar con o abrirnos al apoyo, al acompañamiento de personas que no tienen esta identidad, que no han vivido estas experiencias, pero que se sienten militantes y comprometidos con la causa, siempre y cuando no tengan la intención de quitar el protagonismo, ¿cierto? O construir alianzas que más bien en el fondo hemos visto en el tiempo que se convierten en discursos vacíos, discursos que secuestran la causa propia y además encubiertamente tienen intereses gremiales, ¿cierto? Preservar el sistema en cuanto a prestaciones, a servicios, a canastas, equipos multidisciplinarios. Tienen una creatividad enorme para ir cambiando, para ir mutando, y lamentablemente también muchos compañeros y compañeras caen en esos juegos y en esas trampas. Entonces pensamos que la participación tiene que ser directa. Si hay aliados, si hay personas sensibles
y que tienen ganas de militar desde su espacio, desde su ejercicio, desde su formación o deformación profesional, desde sus privilegios. Bueno, estamos abiertos a construir alianzas y a que pongan a disposición eso que pueda servir a la causa del orgullo loco, del derecho a la locura, del derecho a ser distinto, diferente, a manifestarnos abiertamente, como ha ocurrido, y espero que hablemos de eso, en el estallido, en esa maravillosa experiencia que significó romper con la normalidad impuesta y acompañar esos procesos y no reprimirlos, como hemos estado viviendo también durante esto que yo llamo la pandemia, que les ha caído como anillo al dedo al sistema opresor, incluido el sistema de salud mental operante, para oprimir, para reprimir, para confinar. Y bueno, hay varias cosas positivas que se pueden sacar de dos maneras. Estamos acostumbrados a trabajar en las grietas, en los márgenes, en la adversidad, a resistir y desde la resistencia sacar herramientas para deconstruir, para construir nuevas realidades y para construir una comunidad de hermanos, de hermanas, locos y locas en resistencia para mover este sistema para otro lado. Eso podría decir a modo de introducción y un abrazo grande para todos los que están participando en este espacio. Quisiera preguntarle a los dos para luego pasar a que podamos conversar respecto a los espacios de participación comunitaria, como tú ya lo mencionaste en un momento. Pero quisiera preguntarte a ti y a Ilse, desde su perspectiva, ¿cuáles serían los desafíos en el ámbito de la salud mental en este contexto? No solo de pandemia, sino de movimientos sociales que no solo están dados acá en Chile, sino que en Latinoamérica y en otros países. ¿Cuál sería el desafío desde el ámbito de la salud mental? No sé quién quisiera de los dos, Ilse o Rodrigo, referirse al tema. ¿Cuál de ustedes primero? Yo puedo decir que el desafío más grande es que la psiquiatría tiene que desaparecer. Así de radical es mi posicionamiento y eso, por supuesto, que traspasa los límites temporales de esta situación excepcional de la pandemia, porque haciendo un equivalente a lo que las fuerzas represivas han hecho en este contexto de la pandemia, ¿cierto? Aquí en Chile, por lo menos, el toque de queda, los controles de identidad, los controles de movimiento, el confinamiento, el aislamiento social, impuesto por el Estado y la política, ¿cierto?, del Estado, del poder, ha sido cuidado y celado por las fuerzas represivas, del orden, la policía y la milicia. El mismo equivalente en lo que se entiende por salud mental es el rol de la psiquiatría y la mayoría de las veces con la complicidad de la psicología, es la policía médica. Todo lo que se aparte de la normalidad, todo lo que se aparte de lo estándar, de lo hegemónicamente establecido, de lo cuerdo, de lo capaz, de lo productivo, de lo exitista, de lo inmediatista, va a ser catalogado de alguna manera como un trastorno o una enfermedad. Para eso tienen el arsenal armamentístico y el manual de guerrillas el manual diagnóstico para catalogar a una persona y ponerle una etiqueta, ¿cierto? Sí, y bueno, y meterla en un sistema y someterla a una serie de prestaciones y de dispositivos. Y cuando eso no es suficiente, entonces encerrarla. Es un rol muy, muy parecido lo que hace los representantes de lo que se llama salud mental. Por eso a mí no me gusta hablar de salud mental en contextos de derecho, porque se abre ese espacio para hablar de prestaciones, de servicios, de equipos. Más me gusta hablar de empoderamiento, de construir poder popular. Entonces yo creo que el gran desafío es derribar el supuesto estatus científico que tiene la psiquiatría, que es solamente un trabajo de marketing muy bien hecho, con la complicidad, por supuesto, de las compañías farmacéuticas,
para poder reconocer que lo que se entiende por enfermedad mental en la institucionalidad son la mayoría de las veces manifestaciones de malestar social. Y ahí es donde está el vínculo con esta situación. Cuando las personas, como seres humanos, gregarios, multidimensionales, vivimos una o más experiencias traumáticas, difíciles, sostenidas en el tiempo, no estamos hechos para eso. Y entonces manifestarse de alguna manera en contra o solo por exteriorizar este malestar subjetivo no es una enfermedad, no es violencia, no es ser destructivo, no es ser anti esto o anti esto otro. Es un derecho que nosotros tenemos y es una manifestación entonces de salud. Yo creo que ahí hay grandes desafíos de cambiar la óptica principal que tiene el sistema, de mirar lo que no es normal como algo malo, como algo raro, como algo negativo, y que por lo tanto tiene que ser aislado, discriminado, tratado, etiquetado, encasillado, cuando no, violentado, encerrado, electrocutado, hasta hacernos desaparecer. Es un desafío enorme. Es un trabajo que de muchos años hay compañeros que vienen luchando esta lucha desde los años 60 o 70. Y así como ha costado, y hemos visto aquí en Chile lo que ha costado mover uno de los pilares de las desigualdades sociales en lo que se entiende como salud mental, bueno, tenemos los mismos desafíos. Pero hay fuerza, hay ganas y creo que con claridad de convicciones y reconociéndonos entre nosotros y proponiéndonos, podemos seguir corriendo ese cerco. Somos minoría, tenemos menos recursos, pero creo que tenemos la convicción y la fuerza, así como en el otro espacio tienen las armas, acá tienen las drogas, tienen los diagnósticos y tienen todo el dispositivo político a su favor. Eso podría decir, por mi parte. Gracias, Rodrigo. Bueno, no es un secreto, ¿no? Que la pandemia y los movimientos sociales han dejado en evidencia muchos aspectos que parecían invisibles, ¿no? Y en ese sentido te hago la misma consulta, Ilse, que si bien es otro país, pero hay similitudes respecto a la realidad mundial y latinoamericana. Respecto a lo mismo, ¿cuáles serían los desafíos para la salud mental en este contexto de pandemia y movimientos sociales? Sí, pues insisto, ha evidenciado esta situación de la pandemia bastantes carencias y situaciones que siempre, les digo que siempre que existe una crisis de este estilo, salen estas situaciones de carencia en cuestiones de salud mental. Por ejemplo, en el 2017 acá en México hubo un terremoto muy fuerte. Y entonces, de nuevo, ¿no? Sale esto de los primeros auxilios psicológicos y que el estrés postraumático y toda esta patologización también, pero justamente otra vez se evidencia esta situación que, insisto, es producto, es consecuencia más bien de una situación social, de un proceso sociohistórico, que si bien no vamos a cambiar de un momento a otro, pues bueno, es siempre momento para incidir respecto a los movimientos sociales y a estas coaliciones también, ¿no? Acá en México, recuerdo, brevemente les comento, el día lunes, que les repito, fue lo del Parlamento abierto, más bien foro expuesto de salud mental desde el legislativo. En la mesa en donde yo estuve, se abordó el tema de internamiento y atención en crisis, me parece. Entonces, yo era la única persona con discapacidad de la mesa. Todos los demás eran psiquiatras y eran psicólogos, y estaba la directora del instituto, del Hospital Fray Bernardino Álvarez, que es un hospital psiquiátrico de acá de la Ciudad de México. Y me dio, no sé si preocupación por la perspectiva que se tiene desde ese modelo médico rehabilitatorio, porque dijo que la sociedad civil, en el caso de México, pues hemos secuestrado a la salud mental
y que no les permitimos, ¿no?, hacer su trabajo, y que la desinstitucionalización de las personas que se encuentran habitando instituciones psiquiátricas es nuestra responsabilidad como sociedad civil y también como familias. Fue un discurso a nivel nacional y pues prácticamente global, porque salió en Facebook, está ahí grabado, y que todo su hospital está perfecto, que nunca ha habido vulneraciones de derechos y que las torturas ahí pues prácticamente que no existen, ¿no? Cuando a específicamente dos de mis compañeros del colectivo, de psicolectivo, pues les han tratado terriblemente dentro de las instituciones. A uno de ellos especialmente sufrió tortura dentro del hospital, de uno de los hospitales de acá de México. Fue encadenado, entonces una serie ahí de situaciones bastante importantes y pues desafortunadas, ¿no? Entonces creo que no sé hasta en qué momento vamos a ser escuchados, y a quienes les compete generar estos vínculos de comunicación también es a las instituciones psiquiátricas, a los médicos, a los profesionales de la salud. Yo de pronto pues sí, he de sonar como muy ingenua, ¿no? Pero sí considero no solamente, pues, que puede ocurrir, sino que tiene que ocurrir este acercamiento con los profesionales y las profesionales de la salud, porque son quienes tienen que llevar todo este modelo a la práctica. Sí, obviamente de nuestra mano, ¿no? Esto, por ejemplo, en una de las, en estos meses, junto con la coalición con la que detuvimos estas dos iniciativas de reforma y de ley, generamos una iniciativa de reforma al capítulo de salud mental de la Ley de Salud Pública de acá en México. En esta reforma o iniciativa de reforma expusimos que es muy necesario y también brevemente un plan de vinculación de personas expertas por experiencia o equipos de expertas por experiencia, que participen en este proceso de bienestar y de dignificación y de recuperación de las personas que solicitarían un modelo, o más bien una atención en salud, pero que sea más integral y más comunitaria. Entonces, nosotras y nosotros estaríamos allí, acompañando, ¿no? No precisamente ya como algo secundario, como actores secundarios, sino como bien dice Rodrigo, ¿no? Como protagonistas de toda esta situación. Respecto a los colectivos de acá de México, lo que también busca Sin Colectivo es escuchar no solamente a personas con discapacidad psicosocial, sino también a otros sectores de la población misma, porque entendemos por salud mental o por bienestar psicosocial o psicoemocional o integral, también está bajo esta perspectiva de derechos humanos, que si no ejercemos o si no tenemos estas condiciones estructurales o sociales o económicas para poder ejercer correctamente nuestros derechos, por ejemplo, el acceso a la educación, el acceso a una vida libre de violencias, el acceso a la recreación, a la cultura, etcétera, si no tenemos este tipo de vinculaciones con nuestros derechos, entonces ¿cómo nos piden o cómo nos vamos a solicitar tener bienestar o sentirnos bien con nosotras y nosotros mismos? Entonces, a partir de un ejercicio pleno y de tener condiciones de igualdad y de equidad acá en México, pues creo que podríamos lograr en gran medida pues generar este tipo de nuevas dinámicas dirigidas hacia el bienestar, ¿no? O encaminadas ya hacia una vida más de bienestar. Y a lo que sí nos hemos enfrentado bastante, pues es evidentemente a los recursos, ¿no?, económicos. En el caso de Sin Colectivo, pues Sin Colectivo y también Orgullo Loco, que es un subproyecto de Sin Colectivo mismo, pues no recibimos en absoluto un solo peso de ningún financiamiento, por ejemplo, ¿no? Ninguna donación tampoco, en ningún momento hemos recibido nada. Entonces, quienes hacemos este trabajo, pues es justamente, somos justamente personas con discapacidad psicosocial o que nos asumimos también como personas locas o neurodivergentes y demás identidades, con nuestros propios recursos, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo, afortunadamente puedo ejercer este derecho
en la cuestión laboral, y pues de allí yo tomo recursos para poder generar este proyecto acá en México. Igual es lo mismo acá con mis compañeros y compañeras, entonces sí siento que en el caso de México de pronto sociedad civil se ve como un monstruo, como un ogro, como algo maligno, ¿no? Hacia las instituciones. Sin embargo, somos quienes en gran medida pues generamos también cambios o intervenciones ya directamente con la comunidad, ¿no? Les comparto que estamos desarrollando un proyecto desde Sin Colectivo que se llama Escuela de Otoño para personas con discapacidad psicosocial o que se sumen con alguna otra identidad. Es a nivel nacional y es gratuito. Nosotros donamos de nuestro tiempo, de nuestras experiencias, de persona a persona. Acá no hay intervención de ninguna institución porque justo queremos reivindicar las experiencias de las personas expertas por experiencia y que aprendamos de viva voz, ¿no? Entre nosotras y nosotros y construyamos otro tipo de enfoque. Entonces, espero, por ejemplo, que esto pues de frutos y se reproduzca posteriormente, pero como este proyecto también acá en México, pues existen otro tipo de proyectos desde lo educativo hasta lo que respecta a intervención comunitaria, por ejemplo, en Querétaro. Pero bueno, sí siento que estas prácticas son o tienen que ser retomadas por las instituciones porque son a ellas a quienes les corresponde. Si no les exigimos a las instituciones y si no nos implicamos con las instituciones, entonces les estamos quitando esa responsabilidad. Y también, y es su trabajo, o sea, son quienes tienen que responder por eso, porque por algo están ahí, por algo son parte del Estado, que no vamos a quitar el dedo del renglón y no vamos a dejar de poner el asunto sobre la mesa de que salud mental, sí, ahí en el tema tenemos que estar implicadas todas y todos como personas, ya sea con discapacidad psicosocial o con cualquier identidad relacionada, eso es cierto, vamos a seguir exigiendo, pero no vamos a dejar también de exigir, pues sí, de involucrarnos con las instituciones en el caso de México, porque pues es su obligación, es para eso pagan, para eso le estamos pagando como sociedad, ¿no? Y pues ya, por último, ahora sí, por último, pues si no podemos acceder, claro, a una vida integral, insisto, sin violencia y sin nada, y pues de construir todo esto, como sistema, no solamente respecto a la psiquiatría, sino como sistema en general, pues no vamos a avanzar tan rápido, ¿no? Y gracias. Ilse, tú planteabas la necesidad de un cierto acercamiento desde los ciudadanos, ¿no? O hacia los equipos profesionales. Opinión distinta que tiene Rodrigo, que nos plantea hace un rato, y lo voy a enlazar con una pregunta que nos pusieron acá en Facebook, que dice, está acá en pantalla, ¿cómo avanzamos las y los profesionales que estamos apoyando la mirada crítica que plantea Rodrigo? ¿Y cuál ha sido su experiencia al respecto? Bueno, lo primero que habría que decir que en un contexto neoliberal, más Estado es más mercado. Entonces, al Estado no le interesa los derechos de las personas en general, y en particular de los locos menos, pues si somos marginales, somos poco productivos, no hay interés ahí. Y eso se ha visto incluso con otras causas más bulladas, más importantes. Si un grupo levanta cierto ruido, levanta cierto interés mediático, se podría crear una comisión de investigación, una comisión de algo. Si eso sigue un poco más arriba, probablemente se cree, yo estoy hablando de Chile, una subsecretaría. Y si la cosa va más grande, y si sacan las cuentas y un buen negocio, se va a crear un ministerio de salud mental. Y eso nosotros ya hemos visto que sirve como todos los espacios institucionales, pues, para pagar favores políticos, para crear cargos, para pagar más sueldos.
y para asentar una corruptela que ya son años que sigue funcionando igual. El sistema está hecho para reproducirse. El sistema tiene sus propias lógicas y yo cero confianza con el sistema ni con los profesionales. Ahora creo que siempre hay ventanas, hay oportunidades, hay grietas, y si no hay grietas hay que producirlas. Y ahí me gustaría comentar dos cosas. Una que yo creo que podría comenzar a dar respuesta, o por lo menos acercarse a lo que estaban preguntando ahí, Coca, creo, que era el nombre de la persona que preguntó. Una es una experiencia a propósito de la pandemia que yo encuentro que tiene relación, y es que en la población a donde yo vivo, cuando estoy en Santiago, en contexto común, en contexto normal, la mayoría de los vecinos nos veíamos a la pasada, alguien llegaba, alguien salía, uno sabía que llegaban y salían a tal hora. La verdad es que la mayoría, yo por lo menos, y me di cuenta después que nadie sabía en qué trabajaba cada uno, ni menos qué intereses tiene, qué cosas le gustan. Y el confinamiento ha provocado, y por eso yo digo que puede ser de alguna manera exportable a lo que hay que hacer, ha provocado que nos unamos. Hay un grupo WhatsApp aquí del pasaje, que somos unas 10 casas más o menos. Y en este tiempo sabemos quién es quién, en qué trabaja o trabajaba, porque varios perdieron su trabajo, qué cosas le interesan, cuál es su familia, cuál es su rutina. Si alguien iba a comprar, porque aquí había que pedir permiso a los pacos para salir a comprar, a la policía asesina, nos poníamos de acuerdo para ir a comprarle a un vecino que no podía salir, en fin. Se desarrolla un dispositivo, vamos a decir, un mecanismo de solidaridad en la resistencia. Yo creo que eso es exportable a la experiencia que vivimos las personas marginadas, estigmatizadas, los locos y los locas. Hay una gran diferencia, y es que estamos, la gran mayoría, están prisioneros del sistema. Y no me refiero solo a los que están encarcelados en las cárceles psiquiátricas, mal llamados hospitales psiquiátricos. Me refiero a muchas personas que están fuera de las cárceles psiquiátricas, pero que tienen una lógica institucional. Y eso no tiene que ver con el diagnóstico. Cuando se piensa en el problema, porque los diagnósticos ya están claros, cuando se piensa en la solución, se piensa en el Estado. Se piensa en más instituciones, más prestaciones. Se piensa en la lógica de la beneficencia y no en la lógica del poder popular. Y lo que ha resultado acá, en este contexto, ha sido eso, generar poder popular, generar conversaciones, generar asambleas en la Junta de Vecinos. Entonces ahí viene la segunda parte del intento de diálogo, para no decir respuesta a lo que plantea la compañera. Los que están comprometidos con esto, visualizando un cambio, inquietos por un cambio y quieren aportar, no hay grandes secretos. Esto es lo que se ha hecho siempre. Organizarse popularmente, fuera del espacio, necesariamente fuera o además del espacio laboral, porque el espacio laboral está seteado de una manera, las políticas públicas son escritas desde arriba y hay que llenar estadísticas y hay que cumplir metas, diagnósticos, canastas, prestaciones. Si no, no les llega la platita a fin de mes. Sí funcionan los dispositivos, no llegan los bonos. Entonces, no es suficiente con eso. Tiene que ser en el territorio. Y eso no necesitamos ninguna ley de salud mental, no necesitamos ningún plan, no necesitamos ninguna autoridad que nos venga a decir cómo tenemos que hacerlo. Simplemente generar espacio, y ahí se pueden aprovechar los privilegios, los vínculos, los recursos, no estoy hablando solo de recursos financieros, los recursos que tienen las personas que trabajan ahí de conseguir un lugar, conseguir infraestructura, promover, probablemente sostener al inicio un espacio de encuentro, de conversación horizontal, de qué es lo que nos pasa, en lo que llamamos salud mental, qué nos duele, qué nos molesta, qué nos tiene hartos, qué queremos cambiar y cómo trabajamos juntos. Es tan simple como eso, sin grandes metodologías, sin grandes parametrizaciones. Yo recuerdo que en uno de los grupos en los que yo participo acá,
llegaban educadores populares, llegaban sociólogos, llegaban, bueno, seguidores de Pablo Freire y otra gente a decirnos cómo teníamos que hacer las cosas. Y nosotros decimos, no, o sea, si tú tienes una técnica, tienes un conocimiento que quieres poner a disposición de la organización popular, tráelo y veamos cómo lo hacemos acá. Pero si vas a venir a imponer una lógica desde tu especialidad o desde tu preparación académica, eso no es poder popular, eso es replicar el modelo. Y eso es no reconocer, además, y esto es súper importante, no reconocer que las comunidades no tienen que ser intervenidas. Las comunidades tienen que ser acompañadas. Es decir, yo voy a ir allá a ponerme a disposición de esa comunidad porque reconozco que esa comunidad, sea cual sea, migrante, diversidad sexual, locos y locas, tiene una historia, tiene herramientas, ha desarrollado estrategias para sobrevivir, para combatir, para resistir, y entonces yo las puedo acompañar. Eso a grandes rasgos creo que son estrategias que pueden seguirse. Hay gente que trabaja en las universidades, hay espacios ahí, en los dispositivos hay espacios que están diseñados para el autocuidado, se pueden hacer conversatorios entre ellos mismos para socializar el malestar que tienen de la opresión que tienen los que trabajan también en el sistema. Sin grandes métodos, esto es natural. Siempre digo, como los niños. Si un niño invita a otro niño a jugar, ese niño no le pregunta cuál es la metodología, cuál es el objetivo principal, cuál es el objetivo secundario, cómo vamos a medir la incidencia. Vamos a jugar. Vamos a jugar, lo vamos a pasar bien, nos vamos a equivocar, probablemente nos vamos a hacer daño, no nos vamos a encontrar, a lo mejor vamos a pelear también, pero construyamos eso. Construyamos, esa es la verdadera salud mental. Reconozcamos nuestras diferencias y si hay que separarnos por nuestras diferencias, bueno, nos separamos, pero hagamos ese ejercicio natural de construir espacios fuera de la institución, porque la institución obedece a otros intereses. Gracias, Rodrigo. Bueno, el fenómeno del confinamiento que por indicaciones sanitarias nos ha hecho replegarnos ha dejado visibles otros aspectos que aparentemente estaban invisibilizados, pero sin embargo ha pasado algo como que puede ser medio contradictorio. Nos hacen confinarnos, pero aparecen otros espacios de participación naturales que ya existían, pero que se han visibilizado en este periodo, ollas comunes, organizadas entre vecinos para ir a comprar medicamentos, etcétera. Entonces es un fenómeno bien interesante. Y respecto a eso, y tomando una de las preguntas que nos están haciendo, quería consultarle, bueno, ahí está en pantalla Ilse, a partir de la irrupción del COVID-19, desde tu perspectiva, Ilse, ¿cuál ha sido el impacto en la comprensión y respectivo abordaje de la salud mental allá en México? Sí, respecto a esa pregunta me viene a la mente justo una situación que vivimos hace unos meses. Acá en México, desafortunadamente existe, más bien, no existe un periodismo incluyente. Hicimos un rastreo de las últimas notas periodísticas desde enero hasta que fue junio más o menos, en donde el estigma se reproducía, este estigma hacia la salud mental se reproducía y se reproducía en titulares y encabezados como que, por ejemplo, el presidente necesita un psiquiatra, ¿no? O el gobernador del estado de tal necesita irse al diván, como dudando, más bien asociando esta situación de locura hacia y con una situación de irresponsabilidad como gobernantes o como autoridades de acá de México. Entonces, justo a partir de este tipo de reproducciones desde lo mediático, es que ocurre esta construcción continua de estructuras capacitistas o cuerdistas acá en México, ¿no? Y desde los medios de comunicación sí se opera bajo esta lógica. Justo redacté una nota haciendo
como énfasis respecto a esto de los medios de comunicación masiva, ¿no? Y qué papel están jugando, al menos acá en México. Sí considero que se necesita mucha cultura respecto a tanto a la reducción o al atacar al estigma, o también a la cultura de la inclusión bajo una perspectiva, insisto, de derechos y de respeto hacia todas y hacia todos. Sin embargo, pues no existe, ¿no? Acá en México es muy poco este ejercicio de inclusión desde el lenguaje, por ejemplo. Entonces, insisto, este tipo de crisis siempre evidencian estas, no sé si decirles fallas, más bien pues, esquemas construidos o imaginarios colectivos construidos a lo largo de un montón de años, pero que están ahí latentes, y cuando ocurre algo relacionado, por ejemplo, a lo de la pandemia, por ejemplo, pues bueno, salen, ¿no? O emergen otra vez. Entonces, respecto a esto, pues creo que esto de los medios de comunicación, pues sí, ha sido bastante evidente, y no solamente desde los medios, también desde las instituciones que de pronto ponen cada cosa en redes sociales que otra vez nos remiten a la reproducción de esquemas cuerdistas otra vez. Y pues bueno, creo que eso es lo que podría comentarles por ahora. Gracias, Ilse. Rodrigo, hace unos momentos atrás, bueno, tú lo anunciaste y ahora quisiera darte el espacio para que nos pudieses comentar respecto a la importancia de la participación comunitaria y cómo en este periodo, ya desde los movimientos sociales hasta ahora, la ciudadanía se ha ido tomando ciertos espacios. Quisiera pedirte que si te pudieses referir a eso, que también lo mencionaste hace un ratito atrás. Ya. Creo que lo que iba a apuntar a propósito de la pregunta de Rodolfo también tiene relación con esto. Solo para que no se me olvide, lo quiero comentar porque es un ejemplo de dos cosas. La irrupción del virus, que es otro tema largo. Yo no digo que no existe el virus, pero hay mucho que conversar con respecto a de dónde, por qué, cuándo y todo lo demás. Si hay algún psiquiatra por ahí, seguramente va a decir que estoy paranoico, pero me da lo mismo porque estamos acostumbrados a esa visión. Decir que lo primero que emerge es lo predominante. Es decir, lo primero que nosotros supimos fue que a las personas que estaban en un tratamiento con droga psiquiátrica se les llamaba para renovarles la receta. Y también empezó a crecer la campaña para que apoyar la salud mental de las personas que iban a ser afectadas por el confinamiento. Apoyar significa, bueno, prestaciones de psicólogo y personas que por cosa natural iban a sentir angustia, desesperación, ansiedad, ¿cierto? Pero lo que surgió fue el abordaje tradicional, o sea, psiquiatras en primera plana, psicólogos en primera plana, psicólogas con perspectiva feminista para apoyar a las mujeres. Hay un nicho que también encontraron algunas psicólogas. Sin pensar en la comunicación, sin pensar en lo que realmente es lo que a las personas les importa. Ahora, curiosamente, porque el sistema tiene sus fallas y no daba abasto, nos encontramos con un montón de casos, y por eso quería contar esta experiencia, nos encontramos con un montón de casos de compañeros y compañeras, no solo de Chile, sino que de diferentes países, que por el tema del confinamiento empezaron a quedarse con poco droga psiquiátrica. Se les empezó a acabar el stock y no se las resurtían, no podían conseguir. Por supuesto vino la desesperación, la angustia al principio. Y entonces nosotros, aprovechando esa grieta, pudimos hacer por primera vez talleres abiertos a la comunidad, digamos,
aprovechando que casi todo se está haciendo en línea. Y empezamos a desarrollar talleres de desmedicalización solo para personas que están interesadas en dejar las drogas psiquiátricas, en disminuir el consumo, que hayan tenido la experiencia y que les haya resultado, que hayan fallado, para compartir solo para personas. El 20 de noviembre va a ser la cuarta versión, lo hemos hecho una vez al mes, y han participado personas de diferentes países del mundo. Incluso la última fue con gran participación de personas de España, lo cual ha significado que hemos podido llegar con esta herramienta de acompañamiento y de apoyo mutuo en un contexto totalmente adverso, a acompañar ese proceso en un contexto totalmente adverso en general, pero particularmente adverso para las personas que están prisioneras del sistema, porque las personas están presas del sistema, presas del diagnóstico y presas de la droga psiquiátrica. Entonces, ahí hay mencionar una experiencia de cómo se puede pensar en la adversidad una estrategia para sacar adelante con convicción y con fuerza las ideas que nosotros queremos. Sabemos que el tema de la desmedicalización y de las drogas psiquiátricas no se habla, no se toca, no interesa. Y entonces sabemos también que hay muchas personas que han vivido esta experiencia y que la están viviendo, y otras que no la conocen y que es muy necesario hacerlo. Entonces, por eso lo menciono y aprovecho de pasar el dato que este viernes 20 comienza el último taller de 2 sesiones de desmedicalización, un encuentro entre pares. Pueden conectarse ahí al Facebook de Locos por Nuestros Derechos, va a estar la difusión una semana antes para que puedan ver la manera de participar. Y con respecto a la pregunta de la participación, brevemente hacer una visión hacia atrás. Históricamente, las personas locas, las personas con malestar subjetivo, las personas, bueno, pacientes psiquiátricos, enfermos mentales, como se llamen, no hablan por sí mismas. O hablan los familiares, o hablan los terapeutas, o hablan los médicos. Si nos trasladamos al ámbito académico, empiezan a hablar por ello los investigadores antropológicos, los sociológicos, con sus investigaciones y su extractivismo. Y si entramos al mundo de los derechos, empiezan a hablar por nosotros los abogados, los expertos en la convención. Entonces, la participación real prácticamente no existe, pero lo que nosotros hemos descubierto es que esta participación no existe, no por falta de interés, a pesar de que la carga de drogas psiquiátricas que la mayoría de las personas llevan hace muy difícil participar, porque además de lo que significa física, anímicamente llevar una carga de dosis de drogas psiquiátricas, se van cortando los vínculos sociales, empiezan a perder vínculos y empiezan a participar poco en general, salvo de la casa al dispositivo. Además de eso, lo que pasa es que no hay participación por falta de oportunidades. Porque lo que nosotros hemos visto, que cuando se abren oportunidades desde una perspectiva súper amplia, como hablar de salud mental, por ejemplo, que es un tema que convoca mucho, sí las personas participan. Y sí la persona se levanta, y hemos visto testimonios maravillosos de personas que planchadas en neurolépticos, babeando de drogas psiquiátricas, son capaces de pararse y de decir, por ejemplo, ¿es cierto que las personas que tomamos neurolépticos vivimos 10 o 20 años menos? ¿Cuánto le pagan a los psiquiatras por echarnos a perder la vida?, dijo un compañero una vez. Entonces, la participación está ahí, esperando de que se produzcan los espacios. Entonces, el desafío es promover esos espacios. Abrir los espacios de conversación, desde espacios de escucha, desde espacios de... No necesariamente tienen que ser espacios de cuestionamiento directo o de enfrentamiento crítico, porque no le vamos a pedir tampoco, no somos ingenuos, no le vamos a pedir a los trabajadores de los dispositivos que se quemen a lo bonzo y que pierdan el trabajo, de donde comen, pagan las cuentas, pagan la carrera universitaria, no sé, los viajes, el auto y todo lo demás. No le vamos a pedir eso, pero sí que abran los espacios y que generen instancias de participación. Lo más probable es que tengan que apoyarlas en un principio, porque a muchas personas les pasa que
por tantos años de institucionalización, las alas mentales y físicas están un poco adormecidas, atolondradas o, ¿cómo se dice? Esas podrían estar discapacitadas y cuesta moverlas al principio, pero una vez que la persona sube ese peldaño en la participación, una vez que se atreve a dar su testimonio, una vez que se atreve a ponerse al mismo nivel que un profesional, que el psicólogo que la atiende, una vez que la persona se atreve a cuestionar la opinión médica y a pensar en una segunda opinión, o a pensar en una declaración anticipada de voluntad, o a cuestionar el consentimiento informado. Una vez que la persona sube ese peldaño, es muy difícil que baje de ese peldaño. Quiero decir, gana una posición de poder que se mantiene en el... Puede ser que la persona, por diferentes motivos, vuelva a transitar, hablando de niveles, en un peldaño inferior, pero ya tiene la conciencia de que es posible avanzar ese paso, subir ese nivel, y si lo hace además con otras personas, eso es maravilloso. Eso construye una identidad, una libertad, una seguridad que se hace en común. Nosotros apostamos a lo común. Hay experiencias individuales, por supuesto, pero si no se ponen en común, si no se colectivizan, así como es necesario colectivizar el malestar y el dolor también, yo creo que nos quedamos enfrascados en el modelo, en la expectativa de que venga un profesional a hacerse cargo, o un grupo de profesionales a hacerse cargo, a dirigirnos, a pautearnos, a parametrizarnos, a metodologizarnos. Y ya está bueno. Si somos personas que tenemos derecho a construir nuestra vida, tenemos derecho a equivocarnos, tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones. Es nuestro cuerpo, es nuestra vida la que estamos decidiendo. Entonces, en participación apostamos a eso. Participación o democracia directa, no tutelada. Con apoyos, sí, pero nunca con suplantación. No a la intervención, no a la interdicción buena ondi que hay por ahí, de psicólogos buena ondi que secuestran discursos y secuestran causas. No creemos eso, ya conocemos esa estrategia. Y estamos para apoyar esos procesos. Desde el colectivo Locos por Nuestros Derechos y desde el movimiento que hemos construido, siempre vamos a estar disponibles para compartir esas experiencias y apoyarlas. Bueno, esta jornada y este conversatorio de hoy, así como las otras jornadas anteriores, es una apertura de esos espacios, ¿no? De distintas posturas y miradas. Algunas compartidas por algunos, otras menos, pero un espacio necesario de tenerlo y de mantenerlo. Gracias, Rodrigo. Le voy a hacer una pregunta a Ilse que la tenemos acá. Acá está. Nos preguntan, bueno, te preguntan a ti en este caso, ¿por qué se produce la falta de medicamentos en la Ciudad de México? Se está produciendo o se producía porque este tipo de recursos que se supone están destinando a salud mental, pues están redestinando hacia otras situaciones respecto a la contingencia, ¿no? Entonces, pues sí, hubo desabasto en este sector respecto a los psicofármacos y también a pues en general a la atención psiquiátrica, atención psicológica de quienes decidían pues recurrir a ella, ¿no? Y pues que desafortunadamente se les dijo ya no hay y ya no podemos darte tu medicamento. Esto también, pues obviamente les producía un malestar enorme porque cortar un tratamiento así de la noche a la mañana es difícil, es muy complicado, te crea estragos complicados, importantes. Entonces, pues bueno, eso es probablemente por los recursos que se están destinando a otras situaciones. En el caso de México, no solamente en la Ciudad de México, también aclaro, esto está ocurriendo en otros estados, por ejemplo, en Puebla, ¿no? Teníamos igual un compañero que vive por allá y pues tuvimos que
También acá preguntar si había medicamento, el medicamento que él estaba tomando, porque ya de plano, o sea, no aguantaba estar ya sin el medicamento. Por ejemplo, en eso no piensan, ¿no? Las instituciones psiquiátricas, en el efecto, en los efectos que tiene cada uno de estos fármacos. Y que se corta, y si se corta de un momento a otro, pues bueno, puede producir estragos, no solamente malestares físicos, sino también estragos mayores, o sea, pueden ocurrir hasta accidentes cardiovasculares, por ejemplo, si se suspenden de un momento a otro, o sea, es una serie de situaciones, de consecuencias que realmente son bastante cuestionables e indeseables. También, pues por eso quería justo agregar como esta parte del consentimiento informado, que es una de las situaciones que hemos estado pues promoviendo acá en México, ¿no? El consentimiento informado respecto a los tratamientos y también a las psicocirugías, ¿no? Porque desafortunadamente acá todavía existen. Entonces, que sea accesible, que sea un consentimiento informado accesible también, que sea bajo una perspectiva de totalmente de libre decisión. No creemos en el internamiento, por cierto, en el internamiento voluntario, pues creemos que al final es una privación de derechos bajo una etiqueta de discapacidad. Entonces, pues también esto se ha visto bastante cuestionado y vulnerado también porque las personas que están dentro de los hospitales psiquiátricos viviendo, habitando, pues se encuentran también expuestas a contraer este virus. Ya ha ocurrido acá en México, pues se ha hecho desde sociedad civil un seguimiento de cuántas personas han estado o están infectadas dentro de las instituciones, los brotes y todo, pero como tal la institución, el sistema de salud mismo tampoco da cuenta de esto, ni del desabasto de medicamentos, ni del desabasto en servicios de salud mental. Pero bueno, pues es por la redistribución, supongo, de los recursos acá en México. Gracias, Ilse. Ya estamos finalizando la jornada de hoy. Quiero agradecerle a los dos su disposición, su buena onda, la colaboración de acompañarnos hoy. Un gusto, Rodrigo, volver a verte, aunque sea en forma remota. Ilse, también un agrado conocerte. Darle las gracias a quienes todos estuvieron conectados el día de hoy. Recordarles que mañana es una nueva jornada, un conversatorio a las 4 de la tarde también. Y nada, les reitero el agradecimiento y les cedo la palabra para la despedida, palabras finales, comentarios. Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues espero que también se lleven a cabo más encuentros, que no sea el último, para poder compartir este tipo de experiencias y otras, ¿no? Que vayamos desarrollando en el futuro y compartiendo. Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio y por la apertura. También gracias a las personas que nos siguieron en la transmisión. También cualquier duda, comentario respecto al trabajo de Sin Colectivo o algo que haya quedado pendiente, también nos pueden buscar ahí en Facebook como Sin Colectivo de acá en México. Y pues ya, eso es todo. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias, Ilse. Vamos a seguir en contacto seguramente en unas próximas actividades. Rodrigo. Volver a felicitarlo por mantener el espacio. Y uno nunca sabe cuándo se van a cerrar las puertas. Entonces, creo que siempre hay que aprovechar los momentos, los recursos. Así que felicitarlos por eso. Una gran alegría volver a verlos, algunas. Siempre tengo el dolor en mi corazón de mi hermano y compañero José Vergara. Alcanzo a ver una foto por ahí, un dibujo en la pizarra. Siempre en el corazón. Espero que ustedes también lo mantengan ahí. Tiene que ser una motivación permanente para mantener esta lucha hasta que haya verdad y justicia por él. Y por muchos otros José Vergara que no han sido tan conocidos.
Tenemos un compromiso permanente con esta lucha. Quisimos honrar ese compromiso como lo hemos hecho todo este tiempo, a pesar de que tenemos dificultades, hicimos el esfuerzo para estar, así que estamos contentos de haberlo podido lograr. Un abrazo grande para ustedes que están ahí apoyando la causa, pero principalmente para todas las compañeras y compañeros locos que están en el territorio. Cuenten con nosotros y cuenten conmigo. Mientras tenga fuerzas vamos a seguir luchando para sacar adelante esta lucha justa y buena. Un abrazo grande. Gracias, Rodrigo. Finalmente agradecerle a quienes todos estuvieron conectados el día de hoy, que pudieron participar de este espacio donde las distintas posturas y miradas de la salud mental tuvieron cabida, y volver a invitarlos para la jornada de mañana a las 4 de la tarde. Estén bien, gracias. Chao, chicos, un abrazo, gracias por todo. Chao, chao. Hasta luego. Abrazo. Cuídense mucho. Bye.